Doctora que también. se va renovando minuto a minuto. Así es este sitio, ¿no? Rotación, como en el vóley. Rotación, y está muy bien. Con el vamos. libro que Perdón, y algunos se quedan agarrados a a la silla, no se quieren ir, acá. Sí. Me parece que están muy cómodos en este lugar, es muy lindo. Nosotras- muy lindo. nosotras Nosotras sí. no nos queremos ir. Nos sentamos y no nos queremos ir hasta el final. Bueno, les di entrada a todos porque todos vamos a hablar de un tema que preocupa. Obviamente, acaba Néstor Dib de contarnos, primero en C5N, de una situación que se dio en la provincia de Misiones, donde una chica de 16 años murió después de haber contraído dengue, después de haber estado internada una semana, y después de esa semana de internación tuvo una complicación que se transformó en una meningitis, que obviamente no es dengue, es una meningitis, pero terminó provocándole la muerte. Más temprano hablábamos con Lilian Testón, infectóloga, y nos decía, bueno, es una de las posibilidades que se bajen las defensas, sobre todo si pudo haber tenido incluso dengue antes y no haber sido detectado porque no tuvo síntomas, y otra variante del virus entró después, puede llegar a provocar complicaciones que terminen llevando a una chica de 16 años que aparentemente no tenía ningún tipo de complicación clínica a la muerte. Es lo que está pasando. Como gran noticia, pero también debemos agregar que dice Néstor Dib, nuestro cronista destacado en el lugar. Lo que se publica no es cierto. Los datos estadísticos, según la visión de Néstor Dib, son imprecisos porque ya a esta altura a la gente directamente ni se le hace los análisis clínicos, o no se les hacen los análisis clínicos. Llegan al hospital cuando tienen el síntoma de dengue, se les da paracetamol y le dice anda a tu casa y no se termina de chequear si efectivamente tiene o no dengue, sino tiene los síntomas y se los trata por esos síntomas. A eso hay que sumarle, también a partir de los dichos de nuestro colega Néstor Dib, que los repelentes vitales para tratar de evitar la picadura del mosquito están muy caros o directamente no se consiguen. Desde acá, doctora, desde nuestra posición, desde nuestra distancia, pertinente distancia, pura realidad, podemos dar algunos tips como para que la gente no se alarme, pero sepa cómo manejarse, que es lo importante, ¿no? La idea no es encender la alarma, pero sí saber que esto está pasando. La peor manera de complicar las cosas es evitar la información, sobre todo cuando está pasando y cuando hay una enfermedad de por medio. No, por supuesto, y hay que afrontarlo y hay que saber que, bueno, en estos momentos se habla del Zika, se habla del dengue, del chikungunya. Las tres virosis son transmitidas por la hembra del mosquito Aedes aegypti. Estas son enfermedades que son transmitidas por un vector. Se llama vector al mosquito. No es que él lleva, te pica a vos, que tenés dengue, y como es un vector y vuelve a picar, transmite lo de tu sangre a la otra sangre. Simplemente es un vector. Cuando hablamos de estas tres enfermedades, tienen síntomas muy parecidos. Algunos que casi son inespecíficos. Tienen fiebre, tienen dolor de cabeza, pueden tener náuseas, dolores musculares importantes, dolores articulares importantes. El Zika puede tener también, se agrega sarpullido, cuestiones dérmicas. En el chikungunya puede tener dolores articulares más importantes que en las restantes, pero en general, aparte de estas variables, en los tres los síntomas son muy parecidos. El dengue se lo llama rompehuesos porque el dolor es insoportable. El chikungunya es el que te dobla de dolor, por eso es en el dialecto africano, la traducción es que estás doblado de dolor, porque los dolores articulares son muy importantes y también tenés dolores abdominales. O sea que es prácticamente imposible que no te des cuenta. Aunque hay casos que no presentan síntomas. Son asintomáticos y hay gente, si por ejemplo estamos en una zona endémica o venimos de algún lugar donde haya zona endémica o vivimos en Misiones en el norte, que está tan próximo a Paraguay y Brasil, que son zonas endémicas, en esta época donde hay un brote, cualquier persona que presenta este tipo de síntomas, uno tiene que presuponer que tiene que ver con el dengue. Pero Doc, el otro día hablábamos justamente del Zika con esta particularidad de que en muchos casos no existía el síntoma. En el dengue, en los casos que se han comprobado, siempre es sintomático. El Zika también puede ser, como dijimos, asintomático, pero también tiene esto que te dije, la fiebre, el dolor de cabeza, los dolores articulares. Se expresa de alguna forma. Se expresa igual. La única complicación que tiene el Zika, que no la tienen las otras enfermedades, es que puede producir malformaciones congénitas en la embarazada. Pero en los que no están embarazadas, digamos, las mujeres que no están embarazadas y la población en general, comparte la misma sintomatología, agregando que aparte del dolor de cabeza, las náuseas, el vómito
y los dolores musculares y articulares, uno puede encontrar un sarpullido en la piel. Pero tienen síntomas que pueden ser, como te digo, asintomáticos o estos síntomas que digo. Si esto se suma a la mujer embarazada, en el primer trimestre o en el segundo trimestre que hayan sido infectadas, pueden producir esto que se llama la microcefalia, que son cráneos chiquititos en los bebés recién nacidos que por supuesto pueden producir atrofia cerebral. ¿Cómo se sabe la relación? En realidad, el año pasado, cuando hubo un brote de Zika en Brasil, hubo nacimientos de bebés con microcefalia. Entonces se asoció que si estas mujeres habían sido infectadas... No, aparte el crecimiento fue exponencial. Exponencial. Entonces ahí empieza la relación entre el Zika y la microcefalia. No es que uno tiene documentado que el Zika produce microcefalia, sino que esta relación fue a partir del brote importante que hubo el año pasado y la cantidad, como dice, el exponencial, aumentó la microcefalia. Cuando uno se rasca, cuando el mosquito te pica, que generalmente les digo es un mosquito que tiene las patas blancas, tiene marquitas de blancas en las patas, es diferente a otros mosquitos. Generalmente pica o muy temprano a la mañana y por la tarde, por eso aconsejan siempre estar con el cuerpo cubierto y repelente arriba de la ropa, hay repelente para la piel y repelente para la ropa. Hay que tener repelente si uno está descubierto para los brazos y las manos. También es mejor tener pantalón o botas. Y también sobre la piel hay que poner repelente para que no piquen, porque a veces el aguijón puede pasar a través de la ropa. Respecto del tratamiento. El tratamiento es un tratamiento, como dijo recién Néstor, es paracetamol, que es lo que se da, y no aspirina y no ibuprofeno, sino paracetamol, reposo, si uno está deshidratado, hidratar al paciente y reposo, por supuesto, y paracetamol. Bajar la fiebre es tratar los síntomas, tratamiento sintomático. Miren, más temprano el doctor Claudio Santamaría dio una explicación práctica e incluso trajo algunos elementos como para comprender mejor la situación. Lo repasamos y seguimos. Esto pone huevos de 1 milímetro, de este tamaño. Yo lo traje más grande porque esta es la forma. Tiene un ciclo de 3 que es acuático. Por eso hay que sacar todos los cacharros de casa, las macetas, agua tranquila o estancada a la sombra. Pone de 50 a 100 huevos cada postura a las 24 72 horas de nacer la hembra. Luego sale la pupa y la larva y luego después le emergen las alas. Tiene 5 milímetros, medio centímetros. Yo hice uno grande para que se pueda ver. Sí. La característica es que en las patas, en el lomo y en la panza tiene manchas blancas. Este es el mosquito Aedes aegypti. Ese es el enemigo. Ese es el enemigo. A este hay que matar. Claro. Si eliminamos el mosquito. Recuerdo que entre 1950 y el año 1962, en América y Argentina, logramos erradicar el mosquito. O sea que es posible. ¿Cómo luego, se logró? ¿Justamente con estas medidas de precaución? Con sacar los criaderos que hay. Nos quedamos dormidos en salud pública y el mosquito volvió y hoy tenemos una epidemia muy, muy grande. El mosquito del Zika es un virus. El virus es de 10 millones a 100 millones de veces más chico de lo que uno ve. Digo, yo lo hago así, si lo pudiera ampliar con un microscopio electrónico, el virus es así. Si el mosquito pica a la mujer embarazada... Sí. Estamos hablando del Zika, ¿no? Del Zika. Bien. El virus ingresa a la sangre y a través de la sangre pasa a la placenta, yo acá traje para poder mostrar el cordón umbilical, y llega al bebé. Te muestro qué hace en el bebé, para que se pueda entender por qué genera microcefalia. Si yo agarrara un bebé y le cortara un cerebro chiquitito, ¿sí? Cuando llega la inflamación, el virus al cerebro del bebé, ¿viste cuando vos y yo nos raspamos o nos cortamos, que se pone rojo? Sí. Bueno, la inflamación que hace en el cerebro hace que se genere una cicatriz, como una cascarita. El problema es que esta cascarita está en un cerebro que está en crecimiento. Esa cicatriz que se hace en el cerebro hace que el cerebro no crezca más. Y por eso los bebés, hoy el parte oficial de Brasil da 4.800 bebés con microcefalia, cerebro chico y cráneo chico, de los cuales 68 murieron. Ahí estaba lo que explicaba el doctor, que se parece a lo que decía la doctora Gottlieb, él con algunos elementos. Lo más preocupante, más allá de
del grado de mortalidad o de peligrosidad del virus es lo que le provoca a las mujeres embarazadas, sobre todo al principio del embarazo. Sobre todo a los hijos de las mujeres embarazadas, claro, ¿no? Por eso la recomendación es, como dijo también el doctor, evitar los reservorios. Los reservorios de donde la hembra pone sus huevos, que luego se transforman en larvas y luego se transforman en adultos, mosquitos adultos. Para eso hay que cambiar los floreros, el agua de los floreros frecuentemente, donde hay agua acumulada, como en las llantas, como en los... Hay que tratar de que no se junten que no haya agua limpia y tranquila para que no puedan proliferar estos huevos que se transforman en larvas. Y la recomendación, que en realidad todavía no está como una recomendación obligatoria, es que las mujeres embarazadas tengan mucha precaución si tienen que viajar a zonas endémicas. En realidad la recomendación es que mujeres embarazadas no vayan a zonas endémicas. De hecho, en Brasil se ha pedido a las mujeres que planifican quedarse embarazadas que no lo hagan hasta el 2017, que traten de evitar durante el 2016 quedarse embarazadas. Opa. Y esas mujeres, por ejemplo, en los casos que vos pudiste leer o que se investigaron, ¿sabían que estaban infectadas, que tenían Zika, que tenían es que el Zika apareció en forma... se enteran y hacen esta relación una vez que empiezan a porque que hay muchos casos similares. Claro, porque en realidad lo que se ha visto que es a partir, si bien el Zika se conoce y viene de África y se conoce hace 30 años, en la década del 40 ya se conocía el Zika, no estaba en América Latina. Claro. Y sí se ha relacionado que cuando el año pasado fue el Mundial de Fútbol, ¿no? Sí, en el 2014. Sí. En el 2014 fue el Mundial de Fútbol, es decir, con toda la migración y la globalización que tenemos, que la gente vino a alentar a sus equipos, es cuando el Zika comienza en Brasil. Pero lo que yo le pregunto es, si aquella persona infectada y afectada, hablando del Zika, ¿no? Sí. Esa mujer... Es que no lo conocían antes, no estaba esta relación. O sea, tenía algún síntoma de que le dolía la cabeza y le dieron paracetamol, un sarpullido que nunca se preocupó de qué era y después con el tiempo se entera que tuvo ese virus. Claro, a lo mejor pudo tener, todos estos nacimientos que ocurrieron es una cuestión retrospectiva. Claro, la relación se hace a través de que de repente nacieron no se configuraba el Zika como una enfermedad que pudiese 4.800 bebés con microcefalia y vos lo relacionás con que aumentó exponencialmente también la cantidad de Zika en Brasil, uno asocia cuántas mujeres embarazadas que presentaron estos síntomas tuvieron esta cantidad de nacimientos y uno hace la asociación porque no se conocía Lo que habría que preguntarse es si es una variante del Zika adaptada a América y en todo caso si el Zika en África provocaba lo mismo en los bebés africanos nacidos por madres que habían sido picadas por el mosquito, ¿no? Ay, Favale, usted puede ser epidemiológico, pero la verdad que es una pregunta muy interesante. Claro. ¿No? Es que es una pregunta muy interesante, porque si ya el virus se conocía en África en la década del 40 y en la década del 40 hubo muchísimas Porque hasta ahora no escuché que digan, en África hacía eso. No, realmente yo tampoco cuando leí los artículos que hablaban de la presencia del Zika en África, no daban como esta relación. Ojo que el Zika ya en África produzca microcefalia. No lo tenía yo documentado eso. ¿Y a veces los cuerpos no se van inmunizando o estoy diciendo un disparate? No, yo creo que también tal vez en África, que está la fiebre amarilla, que está el dengue, que está el Zika, a lo mejor no han tenido... la gente se muere antes de tiempo, la cuestión sanitaria es diferente y a lo mejor no llegan ni siquiera a hacer la serología, entonces uno de repente a lo mejor no está documentado esta asociación. Pero en un país donde uno ve que nacieron 4.800 bebés con microcefalia y a su vez las mujeres embarazadas se constató que tienen Zika, bueno, la relación es casi inmediata. Y con este caso, tristemente, el fallecimiento de esta joven, ¿considerás que se va a tomar otro tipo de precauciones acá en la Argentina? ¿Es un caso que se estudia desde qué lugar? ¿O que puede generar qué modificaciones, más allá de esta situación no de alerta, pero sí de atención para todo tipo de previsiones? ¿En qué cambia? Yo lo que quiero aclarar, primero no sé bien cómo fue todo este caso, sí lo que quiero decir, que cuando alguien está internado, ya sea por dengue o por cualquier otra enfermedad en un hospital, cada día aumenta el riesgo de tener infecciones intrahospitalarias.
vos, a veces la gente se opera y dice, hoy tengo un solo día de postoperatorio y me sacaron del hospital, porque lo mejor que puedes hacer es irte cuanto antes del hospital, porque las infecciones intrahospitalarias están al orden del día en todas partes, en Estados Unidos, en todos los centros médicos, es la orden del día. Entonces realmente hay que tratar... Trágicas, en una trágicas porque hoy en día hay una resistencia, hay una enfermedad que son gérmenes resistentes, son gérmenes intrahospitalarios que son resistentes a las medicaciones que estamos habitualmente indicando. Quiere decir que tal vez esta chica que sí estaba con dengue, vaya a saber si compartía la habitación, qué pasaba en el hospital, es decir, se pudo haber pescado una infección intrahospitalaria o una virosis, una bacteria. ¿Que derivó en meningitis? ¿O no? Sí, pudo haber sido una meningitis y que en un cuerpo que está un poco maltrecho porque es una enfermedad, uno tiene una gripe. El sistema inmunológico uno tiene una gripe con la guardia baja. Y no se puede levantar de la cama porque está tirada, imagínate con dengue. Entonces que es una sobreinfección y tuvo una meningitis. Las medidas creo que si en el norte, que esto está creciendo y creciendo, bueno, la acción va a ser más enérgica, no solamente porque haya muerto una joven, que vuelvo a decir que murió de meningitis, no de dengue, pero tendrán que hacerle serología a toda la gente que se acerca con la sintomatología para poder documentar bien quiénes son los que tienen serología positiva y en esos casos hacer un seguimiento más importante. Pero como dijo Néstor, debe ser hordas de gente que están llegando con sintomatología. No, él lo está viendo con sus propios ojos. Claro, perdón, Karen. No, el estudio, digamos, para descartarlo, es una extracción de sangre y listo. Una extracción de sangre y listo. Claro, no es que es algo más complejo que podría... Tenemos que tratar de pasar estos meses de verano. En los meses de verano es donde proliferan más los mosquitos y una vez que pasemos el mes de febrero, marzo, va a empezar la curva descendente de estas infecciones. ¿Y cuánto tiempo tarda en actuar? Desde que sos picado hasta que te aparecen los síntomas. Durante el Porque periodo... eso también depende de cuánto a tiempo lo podés agarrar. Es que durante el momento que sos sintomático, vos podés contagiar. Si el mosquito te pica durante el momento que sos sintomático y los síntomas aparecen a los 3-4 días, quiere decir que en ese momento ya estás apto para poder contagiar. Si el mosquito te picó a vos, puede contagiar a otros. O sea que ni bien empiecen a aparecer este tipo de síntomas en estos momentos, lo más prudente sería consultar. Consultar teniendo en cuenta que también puede haber gente que tenga esta sintomatología por una gripe. Sí, por otra cosa. ¿no? Sí, tampoco nos alarmemos. Pero bueno, él lo está viendo en vivo y en directo. No podemos dejar de oír lo que le está diciendo. Néstor está diciendo, la estadística ya está fuera de todo control o de toda órbita. Lo que se está comunicando no puede ser cierto bajo ningún punto de vista porque yo veo que la gente llega acá, dice la veo tirada habitualmente en el piso, paracetamol y a la casa. Ni siquiera se hace la muestra de sangre, es decir que ya se han perdido los parámetros de cuántas personas fueron afectadas. Obviamente el índice de mortalidad es muy bajo si esa es la situación en la provincia de Misiones, pero hay que estar alertas, sobre todo porque el mosquito se aloja en lugares donde vive gente. Porque claro, es urbano. Es urbano, es un mosquito de ciudad. Es un mosquito urbano. Si la situación se descontrola por alguna razón, habrá que estar atentos. Esta, por lo menos, es la ciudad más grande de la República Argentina y en verano hace mucho calor y hay mucha humedad. Es decir, que si no tomamos los recaudos necesarios, es un campo propicio para que se desarrolle el mosquito. Néstor Dib está en vivo en Misiones.